Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Escuela de IA, este espacio donde exploramos cómo expertos están implementando inteligencia artificial en sus negocios, ya sea de manera pasiva o implementando IA en otros negocios, como es el caso de Daniel. Hoy nos va a hablar sobre cosas muy interesantes, sobre proyectos reales de automatizaciones utilizando inteligencia artificial. Vamos a hablar de un caso, bueno, de dos casos de éxito muy potentes, sobre todo pues, en temas de automatizaciones, como es el caso de Walktook, que me gustaría profundizar bastante ahí, y otro caso de uso que vamos a hablar después, y sobre un tema muy importante hoy en día, sobre todo para los europeos, que es el tema del cumplimiento normativo, no solo del GDPR, sino de la ley de inteligencia artificial, que está ya con nosotros y que cada vez se acentúa más, porque va a llegar el momento en el que ya la tengamos implementada al 100%, ¿no? Entonces, bueno, Daniel está también preparando algunas cosas sobre esos temas. Así que nada, Dani, bienvenido y muchas gracias por sumarte a este proyecto hoy. Bueno, Javi, lo primero que gracias a ti por la oportunidad, por el espacio. Para mí es un verdadero placer. Creo que estas oportunidades de que la gente pueda escucharte, ¿no? Que se te brinde un espacio en Internet hoy en día, pues es un poquito complicado. Hay demasiada información. Y bueno, pues darte las gracias. Vamos a intentar, sobre todo, hablar de una forma honesta y genuina en todo momento. Y como tú bien has dicho, hablar pues sobre todo este trabajo que llevamos haciendo todos estos años, traerte estos dos proyectos, como bien decías, hablar un poquito más sobre Waltuk, ¿no? Que tiene la verdad que a nivel de resultados, pues bueno, pues yo estoy muy orgulloso, creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero en cuanto a misión, creo que la misión que tiene Naira, Sonia, Lucía, compañía, con la Mar Consultora y con el proyecto de Capitana, creo que es algo que todavía me hace sentirme más orgulloso, ¿no? De cómo realmente, cómo la inteligencia artificial, cómo las nuevas tecnologías pues pueden hacer cosas tan bonitas, ¿no? Más allá de o sea, generar riqueza, reducir tiempos, errores, ¿no? Creo que trasciende mucho más y yo puedo decir que siento que lo he conseguido, ¿no? Y pues para mí es un honor, un privilegio y poder compartirlo pues es una de las cosas que más disfruto. Y me alegro un montón y bueno, me gustaría la verdad poner un poquito, que pusieras un poco en contexto quién eres y sobre todo pues, oye, ¿de dónde viene esta, bueno, vamos a decir casi afición? Bueno, afición es una palabra un poco, parece más de fútbol, ¿no? Pero esta necesidad de implantar temas de automatización, de juntarte con la inteligencia artificial. ¿De dónde viene esta inquietud? Inquietud quería decir, me gusta más la palabra. Esta inquietud que realmente, como has dicho, pues parece que está infestado Internet de gurús y de gente vendiendo automatizaciones y haciendo automatizaciones que te hacen millonario. Y hoy tenemos aquí a Dani que realmente lo está utilizando en producción escalable y está facturando muchísimo dinero. Entonces, oye, a mí me gustaría que explicaras un poco de dónde vienes y cómo entra en tu vida las automatizaciones y la IA. Bueno, nace del Minecraft, o sea, directamente. Yo empecé a programar sin siquiera saber que programaba. Yo con eso, te diría 12, 14 años, por no mentirte, en ese rango de edad. Bueno, pues yo, una forma que tengo de evadirme, ¿no? De la situación que vivía por aquel entonces era con los ordenadores. Empiezo a jugar a juegos, conecto con Minecraft, se ponen muy de moda en aquel entonces los juegos del hambre y yo quería más, ¿no? Yo sentía que podía más y claro, con 14 añitos me pongo a gestionar, ya no solo a desarrollar mods, ¿vale? En este caso, que para el que no lo entienda, pues son modificaciones que se le hacían muy pequeñitas al juego para cambiarte, ponerte un traje, cambiar de color algo en particular, ¿no? Lo más parecido a hackear un juego, por ahí Ujú. te lo llevaría tal vez para que alguien lo pueda entender, pero evidentemente en un contexto pues más
de entretenimiento, ¿no? Empiezo a gestionar servidores, servidores donde jugábamos 100 personas simultáneas. Yo no era consciente de lo que era programar, entonces yo ya más o menos en cuarto de la ESO, yo ya empiezo a programar con Scratch, con programación en bloque, y tomo conciencia de lo que he estado haciendo, pues eso, 2-3 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a llevarlo por los juegos, empiezo a entrar en entornos profesionales en videojuegos, ordenador, Play, me meto en entornos competitivos, como ya decía, juego Final Cups aquí en Barcelona. Bueno, creo que ha sido un proceso completamente orgánico y natural. Más adelante ya empiezo a trabajar, la curiosidad, ¿no? Me lleva a acabar estudiando una formación profesional de robótica, ya lo que es un grado superior, después de pasar por bachillerato. Bueno, no lo termino, no acabo de encajar, es un mal año. En vez de repetir, me salgo, entro a grado medio, hago gestión administrativa, estoy un poco ahí perdido, ¿no? Justo sale el tema de robótica, conecto ahí, esto me hace crecer, ¿no? O sea, alimenta mi curiosidad a un nivel que me conecta con la vida muy, muy guay. Entro en oportunidades muy chulas, ¿no? Para entrar en proyectitos en el Centrasim de Barcelona, es el centro de investigación. De ahí doy el salto a la Escuela del Trabajo y a la Escuela del Trabajo, también en Barcelona, donde pues, me especializo en procesos de producción inteligentes, todo lo que tiene que ver con IoT, bueno, todo este tema. Y ya de ahí es cuando ya empiezo, doy el salto profesional, me meto directamente en el ámbito industrial a raíz de una persona a la que admiro, que es mi primo Oscar también, un profesional con capa y sombrero, y él me lleva a mi primer proyecto de automatización a nivel industrial. Conozco a Jordi, programador de PLCs, y aquí es donde yo digo, esto es lo que quiero, ¿no? Aquí se me junta un poco mi pasión, ¿no? Mi versión más natural y más llana de seguir eso que me mueve, y encuentro, pues no te voy a engañar, esa vertiente económica donde digo, Dios, aquí hay dinero, ¿no? Que es el ámbito industrial. Entonces me meto de lleno a trabajar, a programar con PLCs, escadas, y esto pues más o menos es unos 4 o 5 años en los que voy dando saltos en empresas, empiezo a viajar por Europa, trabajo para grandes marcas, Fuji, Nissan, SEAT, bueno, muchas, lo que ahora son primeras marcas, ¿no? O empresas muy potentes. Claro, yo te estoy hablando que esto sucede entre los 18 y los 23, ¿no? Entonces me empiezo a mover mucho ahí y ya, pues, aparece en mi vida ChatGPT, ¿no? Lo que nos ha revolucionado a todos, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, pues yo sigo con mi curiosidad natural hasta que, bueno, pues al final yo recuerdo un punto en mi vida, ¿no? Donde pues me pongo a trabajar de lleno en la empresa de mi padre a raíz de que él, pues bueno, se le complica un poco la salud. Y bueno, a raíz de este tema, pues yo asumo más responsabilidades de las que nadie me pide, sencillamente por cómo yo pues, percibía la realidad en aquel entonces. Y me obsesionó con automatizar, con ayudar a mi padre en automatizar su almacén, sencillamente por salud, ¿no? Porque yo veía que la salud de mi padre estaba en un momento muy complicado, yo tenía un miedo muy obvio, ¿no? Que era que mi padre pues dejase de estar físicamente en la vida. Y claro, yo me obsesiono con eso y me pongo manos a la obra a pensar cómo puedo mejorar su vida y directamente la mía, ¿eh? Al final casi que era un poco más egocéntrico, ¿no? Al final era mi miedo. Y de ahí sí que es verdad pues que ya empiezo a trabajar con amigos, con la familia, con toda la historia, empiezo a hacer pues un poquito los primeros pinitos ya por mi cuenta y nada, y todo esto lo iba compaginando mientras seguía con mi carrera profesional, ¿no? En empresas, hasta que ya hace 3 años, más o menos, en STEP, lo que para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida profesional, pues aquí me junto con 8 personas que son de lo más top que he conocido yo en mi vida en cuanto a automatización. Me meto a trabajar a todos los niveles dentro de lo que es el modelo OSI,
a trabajar en protocolos de comunicación a todos los niveles, todo tipo, conversores de protocolos, cosa que realmente es muy chulo, a trabajar bases de datos a niveles muy profundos y sobre todo a crear sistemas de automatización, siempre enfocados en PLC y en SCADA, pero ya era a creación, ¿no? Ellos desarrollaron hace muchos años su propio software, eso ha ido evolucionando mucho y me hicieron parte de ese proyectito. Yo siempre he sentido que han puesto toda su fe en mí y creo que pues a mí eso me alimentó, ¿no? Me alimentó a ya dar el paso a lo que hoy es Soluciones DRC. Básicamente, si te fijas, DRC es Daniel Requena Cano, o sea, Lo suponía, la verdad. es más simple de explicar, o sea, no me complico la vida y creo que eso es gran parte de lo que yo denomino o lo que para mí es mi éxito, ¿no? Que es un poco pues poder trabajar en eso que crees. Eh, Me parece súper interesante porque en las automatizaciones de hoy en día pues lo vemos más como un programa, a lo mejor que te automatiza pues diferentes partes de tu negocio, pues yo qué sé, te llega un correo electrónico, lo clasifica y te avisa por WhatsApp, por ejemplo, eso es una Uh -huh, automatización. Pero en el uh sector -huh. industrial las automatizaciones, se llevan utilizando decenas de años y ya venían por lo que has comentado de los PLC, los SCADA y todo eso. Y la verdad que es muy Correcto. interesante que vengas de ese mundo pre-ChatGPT haciendo automatizaciones y ya, pues, oye, con lo que has dicho, ¿no? De una vez que aparece ChatGPT, que aparecen los LLMs y todo eso, las automatizaciones pasan a otro nivel donde ya están metiendo, ¿no?, modelos generativos que son capaces de utilizar el lenguaje para, pues, para clasificar, para ordenar, para crear contenido, etcétera. Entonces, me parece muy interesante ese paso de que tú ya venías de antes de automatizar Sí, y además, claro, esto para que la gente lo sepa, los PLCs, los SCADA y todo eso son automatizaciones de robótica industrial, o sea, son de procesos así es. supermecánicos que te llega una pieza, ¿no? Y un robot pues, la coge y la pone aquí. Pues eso Literal. también, claro, eso, o sea, ¿cómo asemejas un poco ese tipo de automatización con la automatización que hacéis en DRC, por ejemplo? Porque hay ¿Cómo lo muchísimo. asemejo? Yo creo que es la base. O sea, al final, Ujú, yo siempre he sido muy apasionado de un filósofo, Paul Preston, que tiene una frase maravillosa que dice: quien no conoce su pasado es condenado a repetirlo. Y lo tengo ahí en mente siempre. Y yo, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la historia de la humanidad, ¿no? Y cómo ujú, siempre es cíclica en todos los campos, desde la naturaleza como social. Y bueno, yo me doy cuenta o percibo, ¿no? Que dices, wow, ¿no? Así como Internet tiene un proceso de adopción y unos pasos muy definidos, unos impases, la automatización, el siguiente paso era bajarlo al nivel más llano, que era al uso diario, al uso cotidiano. Veías como las grandes empresas movían cantidades industriales de datos, de material, en procesos que se hacen en micras de segundo, que ujú. controlan partículas por millones, y yo tenía claro que esto era lo que tocaba, y bueno, vi la oportunidad. Sí que pues uno necesita, ¿no? Una curva de aprendizaje, sobre todo de autoconfianza, ¿no? Para lanzarse, pero yo lo veía muy claro y sobre todo cuando yo me di cuenta, ¿no? Los costes que tenía y que era muy accesible para cualquier persona, claro, yo no me podía montar una empresa, ¿no? Y ponerme ahora a meterme en proyectos que a lo mejor necesitabas, yo qué sé, 1 millón de euros para automatizar una empresa entera, desarrollar pues una lógica programable, conectarte a armarios, porque al final necesitas un equipo, ¿no? Necesitas un electricista, necesitas un programador, necesitas varios elementos. Claro, aquí yo vi que todo esto se simplificaba y que necesitabas una base de conocimiento y luego experiencia. Que al final realmente es lo mismo, ¿eh? Pero para mí es más, por un lado, tocar y por otro lado es más crear, ¿no? Es visualizar eso. Y yo eso lo tenía. Yo eso lo Ujú. tenía, estaba muy metido a nivel de seguridad, porque al final en entornos industriales te requiere muchísima seguridad en todos los ámbitos. Y dije, wow,
De hecho, para mí era dar un paso hacia atrás, no es cierto así, ¿no? Pero era más fácil para mí, era todo mucho Ujú. más simple. Y cuando ya con Waltuk, con Pep, un amigo a más de la ESO, fíjate, cuando él un día me dice, oye, Dani, sé que estás con esto de la inteligencia artificial, tengo unas ideas, a ver qué me puedes ayudar. Nos ponemos a trabajar con él, vemos que la cosa empieza a funcionar y es cuando yo ya digo, Mm. esta es la gota que ha colmado el vaso, esto es lo mío y o todo o nada. Y ¿Cómo eso fue hice. ese proceso? O sea, en Soluciones de RC lo que hacéis son ayudar a empresas a automatizar, a dar soluciones de automatización, ¿no? Cuando os Correcto. viene tu amigo Dani, os viene Waltuk, ¿cómo fue esos primeros pasos de alguien que no sabe nada de automatización, como podría ser su caso, a decir, oye, quiero automatizar? ¿Cómo son esos primeros días, las primeras conversaciones, hasta llegar bueno, a lo que habéis llegado, que quiero que me cuentes también? Pues te diría que es un perfil muy bien definido y muy específico, porque al final son personas que tienen ya ese impulso, ¿no? De crear y hacer, sobre todo mucho hacer, y que están muy despiertas a su entorno. Al final, pues como puede pasar con las criptomonedas, ¿no? Lleva una curva de aprendizaje, pero hoy en día ya todo el mundo conoce Bitcoin, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues creo que ha sucedido lo mismo. Él ya lo escuchaba, él tenía esa curiosidad, pero claro, pocos perfiles profesionales, ¿no? Están a la mano de alguien que puedas mandarle un WhatsApp. Y nosotros, como ya nos conocíamos de antes, de la ESO, aparte yo, tenemos muchos amigos muy cercanos en común, ¿no? Con lo cual que nuestro vínculo era muy cercano, le dio por preguntarme, oye, sé que estás haciendo esto, ¿cómo podríamos mirarlo y demás? Y digo, pues oye, mira, te voy a preparar algo, a ver si esto crees que tiene sentido para ti y a partir de ahí, pues vamos escalando. Hicimos un agente, a día de hoy tiene más de 60, o sea, es, 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 es una locura, es Y una por bendita poner locura. por poner un poquito en contexto, ¿qué es Walktook y cuál era la problemática? O sea, ¿qué habéis automatizado realmente ahí? Uf, vale, Waltuk es una empresa que se dedica a hacer tours en tuk-tuk, son tuk-tuks de energía renovable, son todos eléctricos, tiene una Ujú. propuesta innovadora que para mí es una pasada. Entonces, bueno, él, la cosa que tenía, que pues tenía dos tiendecitas pequeñitas, tenía dos vehículos y su tiempo daba hasta donde daba, ¿no? Cuando estaba a lo que estaba, no podía estar a gestionar agendas, no podía atender a todo el volumen de información que le llegaba porque tenía sus proveedores, ¿no? Entonces él como estaba en ese impasse y sus días necesitaban 36 horas al día, tal que le digo, oye, mira, voy a coger yo tu correo electrónico, voy a gestionarlo y voy a automatizar todas las reservas que te llevan de tus proveedores y te las voy a clasificar pues a cada calendario, ¿no? De cada sucursal y de forma automática se va a ir planteando en el correo para que tanto tú, el trabajador en aquel entonces que llevaba, supiese qué hacer en todo momento, ¿no? Para que él pudiese estar centrado en lo importante. En su caso era pues seguir ampliando su negocio. Esto pues fue desarrollándose a más, acabamos trabajando ya no solo este correo, procesos de selección de trabajo, todo el tema de gestión documental, análisis de datos, bueno, todo lo que una empresa conforme va Ujú. creciendo, ¿no? No solo es escalar sus números, sino tener más contexto real de si algo funciona, no funciona, dónde necesitamos refuerzo, dónde no, pero ya todo bajado a números. ¿No? Cuando te Ya. digo, oye, mira, tú los martes recibes más personas de alemán, pues a lo mejor ahí te interesa optimizar tu empresa que los martes el chico que lleva los tours de alemán pues haga más horas y el viernes lo tenga libre, ¿no? Lo vas Ujú. a aprovechar mucho más. Entonces, bueno, la idea empezó con eso y la verdad es que se ha hecho un monstruo. La verdad que o sea, la propuesta de valor de decir a una persona, pues mira, puedo ser capaz de analizar tus datos y decir, pues, cuándo tienes más demanda y en este caso que has comentado, ¿cuándo vienen más alemanes? Pues a lo mejor pongo a una persona que sepa alemán los martes para conducir el tuk-tuk o lo que sea. O sea, ese tipo de innovación o de mejoras no solo mejora la empresa, sino la experiencia de usuario. O sea, creo que es un win-win para todos. Me interesa Así es. mucho.
el tema de cómo habéis sido capaces de iterar este proceso, ¿no? Porque hay mucha niebla en la cabeza de las personas de yo Sí. cojo mi flujo, cojo mi agente, lo pongo, me voy y funciona 24 horas, genial y tal. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso largo, entiendo, y complicado de iterar, ver que mira bien los correos, que el calendario hace la tool que tiene que hacer? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lo primero, antes de automatizar nada, hay que llegar a un punto óptimo que es que tu sistema funcione. Tu sistema de venta o servicio, que tú ya lo tengas validado. Esto no hace magia. O sea, Ujú. esto potencia la realidad. Si algo funciona y va bien, lo va a hacer mejor. Y si algo va mal, va a petarte en la cara mucho antes. O sea, esto es tenerlo muy claro, que las prisas aquí no 100%. son buenas. Entonces, en el caso de Pep, de Waltup, te diría que el sistema nos ha llevado más de 7 meses Ujú. tenerlo, bueno, como se necesitaba tener, a la altura de las necesidades. Y sobre todo es con mucho historial. Con mucho historial me refiero, pues, mucho análisis de correos, pues eso, ¿no? Observar las necesidades que tiene el negocio, entender muy bien los objetivos, en este caso de Waltup, e intentar alinearlo mucho con prueba y error, pero prueba y error preproducción, por supuesto, ¿no? Ujú. Ver cómo, porque claro, piensa que son sistemas vivos, ya que al final también dependes de tus proveedores y ellos se actualizan también, ¿no? Entonces, sobre todo te diría que son sistemas flexibles, que tienes que tener una mente muy flexible, porque es Ujú. algo que estamos creando, que es algo que no existe, con lo cual tienes que ser prudente y te diría que con mucho historial, mucho prueba y error y sobre todo muchas horas, estar codo con codo y tener claro el objetivo, porque van a venir momentos en los que de golpe un día el sistema te cambie algo el proveedor y ya se vaya todo al traste, tengas que reconstruir ciertos aspectos y son cartas que están en la baraja Mm. y las tienes que descubrir. Sí, has dado con la clave, o sea, el tema, la observabilidad, o sea, el tema de ver cómo está funcionando tu agente, mirar todas las trazas, costes, tiempos, hay un montón de optimizaciones que es muy complicado hacer en un proyecto llave en mano, de esto que dices, mira, el proyecto dura 2 meses, te Literal. lo doy y me voy. Pues seguramente al día siguiente que te has ido ya no funcione nada. Entonces hay que estar ahí refinando y es muy complicado la creencia, o sea, es muy complicado quitar de la cabeza la creencia de, oye, la IA es que no, primero, no es determinista, para empezar. Segundo, si utilizas LLMs, la manera que tienen las personas de comunicarse es infinita, o sea, tú no puedes tener en la cabeza los miles de millones infinitos casos que hay de comunicarse con la IA, en este caso podría ser un correo electrónico, y luego encima dependes de terceros, pues APIs que te Exacto. cambian, tokens, costes, o sea, hay un montón de variables que requieren un mantenimiento y eso entiendo que es lo que más os ha Sí, llevado, porque hacer un chatbot, un agente es fácil. Lo que es complicado es llevarlo al siguiente nivel de, oye, esto tiene que escalar, tiene que cumplir cierta normativa, si me cambio, si añado un cliente, ¿cuánto hay que cambiar? Creo que ahí está más que a lo mejor hacer una base de conocimiento o un chatbot que, bueno, hay plantillas y hay tutoriales, pero la realidad yo creo que es mucho más allá de lo que se ve por internet o por cursos mm. o ese tipo. Yo para mí sí que hay algo que es sumamente diferencial, ¿no? Que no es lo mismo hacerlo a hacerlo funcional. Correcto. Y escalable y en Claro. producción. Podríamos Sí, decir bueno, hasta por esas supuesto. tres. Sí, sí. Pero como tú dices, ¿no? Hoy en día tenemos la gran ventaja de que estamos hiperconectados, que hoy en día entras a YouTube, LinkedIn, tienes School, tienes un montón de plataformas donde puedes aprender y hay personas maravillosas de las cuales hay que aprender. Yo te podría recomendar personas como puede ser Josema, como puede ser Claudio Conde, son personas que yo las conozco, que te las recomendaría mucho y todo aquel Ujú. que quiera aprender, que ellos tienen sus formaciones, que tienen su comunidad, pero es eso. Hacer un agente, ellos te pueden enseñar, ¿no? Y lo puedes aprender, incluso ellos te van a dar estos blueprints, estas plantillas, que vas a poder incluso si realmente te atreves,
venderlas, ¿no? Y no tiene nada malo. Sí es verdad que, claro, yo algo sí que yo te digo por mi parte que es completamente diferencial en lo que es soluciones de RC, no es que te lleguemos rápido, es que no nos vamos, ¿no? Entonces, cuando digo que no nos vamos es que para mí el llegar al punto cero es lo rápido. Cuando realmente empieza la historia es cuando la gente ya está en producción. Ahí se ve de qué pasta estás hecho, ¿no? Si realmente correspondes a lo largo del tiempo. Para mí un sistema, como bien decía mi jefe, Alberto, la programación avanzada son sistemas que están hechos para que sean ilimitados, ¿no? Para que duren toda la vida. Y llegar a ese punto tienes que tener un nivel de conciencia muy alto para que tú realmente seas capaz de brindar un producto en el que sepas que yo te lo voy a entregar a ti y que esto va a funcionar toda la vida. Con esa garantía, ¿no? Y esto es muy difícil decirlo. Entonces, eso se hace con un buen mantenimiento, con un buen seguimiento, con una buena infraestructura detrás, con un ecosistema seguro, con todo este tipo de cosas que para mí prevalecen, que yo he podido aprender de toda esta gente que te hablo, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso. Hacerlo lo puede hacer cualquiera, pero no a cualquier precio. Y esto es algo que sí que se ha corrompido mucho en Internet, ¿no? Con la accesibilidad. Sí, sobre todo con el tema del no code, ¿no? De las automatizaciones que, bueno, se venden como que son fáciles de hacer, pero el hecho de poner cajitas conectadas no quiere decir que sea fácil. O sea, eso es algo que Claro. la gente tiene en mente de, "Buah, yo ya me hago aquí mi automatización y ya funciona todo genial y tal". Yo digo, sí, funciona para tu negocio, para tu caso de uso controlado de 10 Ahí está. personas y tal, pero ya en cuanto empiezas a usarlo fuera de tu zona de confort con personas que se comunican con estos chatbots o con estas automatizaciones que no esperabas, o estás encima con el tema de observabilidad, viendo un poco cómo son las trazas y cómo solucionarlo, o Ujú. no, es que no va a funcionar. Entonces, hay casos de uso Así donde es. si falla no pasa nada, pero hay otros que pueden involucrar miles de euros en pérdidas monetarias. Entonces, creo que hay que tener muy en claro, pues, qué caso, no es lo mismo un chatbot que solucione preguntas tontas a que te pueda hacer una acción de dar de baja, por ejemplo, de tu compañía. Entonces, si ese chatbot Por supuesto. falla, está perdiendo pasta. Y eso, como no estés Bueno, y a encima, veces, ajá, perdona que te corte, ¿eh? Y a sí. veces, por supuesto, el dinero es una vara que medimos, ¿no? Pero la reputación es muy importante. Mm, sí. Y dañar la reputación por un servicio insuficiente, porque tengas un proveedor tecnológico que no está alineado con tus valores de negocio o que no ha entendido tus objetivos y tus metas, es muy importante. Yo por eso digo que la parte de automatización de soluciones de RC es la punta del iceberg. O sea, detrás hay personas como tú, como yo, que entendemos y hablamos con personas. Yo siempre digo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo escribo muy rápido y cuando yo pongo una falta de ortografía no la corrijo y siempre pongo la excusa de es lo que tiene ser persona, si no esto lo tendría automatizado, ¿no? Mucha gente se ríe, pero es verdad y creo que el factor persona es lo que determina que la inteligencia artificial o la herramienta potenciada con inteligencia artificial sea diferencial. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y la persona con experiencia o no, porque muchas veces se dice, no, por ejemplo, yo estoy muy ligado a la programación y dice, no, es que esta IA programa muy Ujú. mal. Y yo siempre respondo, no, es que no la estás guiando bien. Porque sí que es verdad que hay IAs, bueno, pues que, o LLMs más en concreto, pues que no son buenos, porque no han sido, Ajá. no tienen los parámetros suficientes, no son lo suficientemente grandes, pero la experiencia de uso entre el mismo LLM entre dos personas es muy diferente y eso, el LLM es estático. O sea, lo único que cambia es cómo tú te relacionas. Por eso es muy importante, sobre todo hoy en día, aprender a utilizarlos y aprender cuál usar para unas circunstancias y cuáles para otras. Pero abrir Sí. la mente en que lo que hoy va mal, en 2 meses te lo han solucionado porque has sacado otro modelo. O sea, eso es algo que creo que es disruptivo desde el punto de vista de decir, la IA funciona mal, bueno, funciona mal este punto hoy, pero dale un poco de tiempo, que es que estamos, o sea, ahora está creciendo esto para arriba, o sea, peor que ahora no va a ir, porque ya los modelos ya están fijando un estándar muy alto. Cuidado, con eso. A ver, cuéntame, vamos a debatir esto, que te viste hacer así con la cabeza. ¿Crees que la IA Eh, no puede degradarse? O sea, sí Creo que que no puede puede degradarse. degradarse. Sí, por supuesto que sí. O sea, creo que esto es un aspecto moral.
completamente moral, ¿eh? Ujú. Tú puedes Sí, ser muy bueno programando, pero si tú lo utilizas para estafar a gente, la estás degradando. Si tú sí, lo claro. utilizas para crear contenido pornográfico infantil, la estás degradando. Te puedo poner Correcto. ejemplos más bárbaros, ¿eh? O sea, por supuesto, piensa que la ética es lo que define para mí el Eh, siguiente paso. Estoy de acuerdo ahí, pero la IA es, o sea, lo que es el LM sigue siendo el mismo. O sea, el LM es capaz de hacer lo que sea, pero el que lo guía es la persona. Entonces, Claro. eh, realmente la IA no se degrada, el que se degrada es el degenerado que está haciendo eso con la IA. O sea, tú puedes Sí, hacer, pero... Ujú, termina, perdona. iba a decir, tú puedes hacer un dibujo de, a ver, no quiero poner cosas raras, pero de una persona desnuda, lo puedes hacer súper realista y la culpa no es del lapicero ni del boli, es del que lo está haciendo. Entonces, la IA es lo mismo, en mi opinión. O sea, igual que tú con Photoshop Sí, puedes sí, hacer un sí. deepfake, tú en Photoshop puedes coger dos imágenes y cambiar partes del cuerpo. Con la IA lo puedes hacer también y eso, en mi opinión, no es problema de la IA. No, pero como es tan accesible, eso es un problema. Es Es un como las problema. criptomonedas. Yo siempre relaciono mucho, yo llevo trabajando con criptomonedas desde 2017. Yo Ujú. he vivido todo el proceso y toda la curva de aprendizaje, ya no a nivel gubernamental, sino a nivel de usuarios. Y para mí es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y esto hasta que no se vaya sustentando, hasta que cada vez haya un marco legal que recoja mucho más y sobre todo, que lo digo siempre, aquí yo hay una cosa que me fascina, ¿no? Antiguamente tú te comprabas un coche y en el manual de instrucciones te enseñaba cómo cambiar el aceite del coche. Ujú. Hoy en día el manual te dice que no te bebas el aceite. ¿No? Entonces creo que la degradación no es de la herramienta, del uso de la herramienta y el problema es que una herramienta si tú no la tocas no tiene funcionalidad. Entonces, en la industria, ¿no? Para extrapolarlo un poquito más, el mayor de los problemas o el más crítico es el factor humano. Es el que venga alguien un lunes que haya venido de fiesta borracho, sin dormir, se haya metido en un proceso de producción, en un trabajo en cadena, y esa máquina tiene que estar preparada para ese tío. Si mete el brazo, no cortarlo. Y la Mm. máquina es la misma, la máquina no corta brazos. Pero Claro, el principal problema que hay es el factor humano. sí, 100%. Por eso muchas veces intentamos también poner, como se dice vulgarmente, puertas al campo, limitando la IA, cuando al final quizá el tema no es tanto la IA, sino los usos que se le dan. O sea, yo creo que no hay que Ahí está. censurar LLMs, sino que hay que mirar, oye, cómo se están utilizando, sobre todo a nivel empresarial y a nivel más global, más que como lo usa uno en su casa, ¿no? Es como Photoshop. O sea, tú en Photoshop puedes hacer cosas muy malas y no por ello Ujú, prohíbes Photoshop. literalmente. Entonces, Pues bueno, te digo que por ahí van. aquí hay que, bueno, yo creo que es un melón que se abre y es súper Sí, súper amplio, pero yo sí que estoy de acuerdo contigo que la IA, ¿no? Como sistema, como tecnología, no solo ha venido para quedarse, sino que realmente tiene una aportación de valor y que es intrínseco a la herramienta brutal, pero que el sí. problema siempre está en el mismo lado. Es en el uso que le damos nosotros. No somos capaces de sacar una autoimagen y reflexionar un poquito de si esto que estoy haciendo suma o resta. Sí, sí, 100%. O sea, y sí que la ética influye mucho, siempre ha influido, pero es que ahora más, porque ahora tienes que mirar por la ética que eres capaz de hacer tú con tus manos, más la ética que puedes hacer tú con la IA, que es un Correcto. monstruo. O sea, es un monstruo. Claro. Yo lo que antes tardaba en levantar un sistema o programar algo, me podía llevar, yo qué sé, 200 horas. Te digo que ahora en una lo tengo. Mm. Que antes Sí, teníamos un equipo de venta y ese equipo ya no está. No lo necesitamos. O claro. sea, yo he Es que reducido plantilla. Y es que es así, o sea, el otro día veía un post en LinkedIn de una persona que decía, si alguien te dice que en su trabajo hace 10x más usando la IA que no, discrepa y es un vendehumos. Y yo digo, pues yo sí que hago más de un 10x y más. Yo te ¿Por puedo qué? poner un ejemplo tangible. 100%, dale. Mira, con Waltuk, ¿vale? Ya que lo hemos mencionado antes, eh, Pep tardaba de media 3 minutos en leer un correo, ver los datos de la reserva, seleccionar, contando de que no estuviese cansado, no estuviese, o sea, 100% disponible para eso. Sí. Primero tienes que Y sacar tiempo disponible para esto. eso es 8 horas, no 24/7. O sea, cuando él pudiera. Cuando él pudiese, claro, o sea, su negocio, Claro. el día que él no pasaba una reserva, no facturaba porque no la iba a cobrar.
Ese servicio nos iba a dar. Vale, él tardaba de media unos 3 minutos, prorrateamos, ¿vale? Hmm. ¿Sabes cuánto tardo yo para procesar completamente sin un solo error? ¿Un minuto? 2 segundos 45. Pues Es exactamente, ¿eh? un 100x, bueno, no, Sí, sí, muchísimos más. x. Sí. Nosotros empezamos con un contador de horas, ¿vale? Para medirlo. La segunda Ujú. semana tuvimos que quitarlo. Había perdido el sentido. A la semana ahorraba 80 horas de trabajo. Claro, conforme su negocio escalaba, entraban más Claro. reservas. Hmm. Era insostenible. Su negocio, en ese aspecto, no daba abasto. O contratas a 5 personas y te cuestan 5 sueldos, que no veo nada malo, que se ha hecho así toda la vida, cuidado con esto. Sí, así se Pero ya escalaba no con... es necesario. Ya no es Ujú. necesario. Entonces, él lo vio claro, nosotros lo vimos y tuvimos que quitar ese contador. Nosotros al mes hemos llegado a ahorrar más de 1000 horas. Dice, pero ¿cómo es posible? Claro, porque ahorras trabajo de varias personas. Yo siempre lo digo, o sea, la IA me Ahí ahorra mi está. trabajo, pero es que además soy capaz de hacer cosas que sin la IA no sería capaz o me llevaría mucho tiempo a aprender o no tengo tiempo físico en el día para hacerlo. O sea, es que es un Así cambio está. de paradigma de, oye, el que dice que la IA no le potencia es porque creo que no la está usando de la manera adecuada. Porque creo que hay para cualquier, bueno, es que yo siempre lo digo que no hay una profesión que no sepa dónde no pueden usar IA. O sea, estoy esperando que alguien me diga una profesión que no pueda utilizar IA, aunque sea para una tontería. Dime una, Yo por la tengo, favor. yo la Venga, tengo. Y mira, me encanta porque el otro día me hicieron una reflexión y te la quiero compartir. cuéntame. Y te lo voy a llevar por lo material, ¿vale? Yo al que veo en un Range Rover es a un fontanero, no a un programador. Vale, un programa, o sea, un fontanero no puede usar IA ni un electricista porque son trabajos muy manuales. En trabajos manuales, yo, por ejemplo, mi familia es de Granada y ellos tienen campo, ¿vale? Se dedican a la agricultura. Esto puedes, si ya tienes un sistema de goteo, si tienes tal, puedes meter todo esto para tener trazabilidad, para sacar metadata, pero hay cosas que muchas veces se nos olvida y que carecen de valor, todo lo que es el sector primario, y es súper esencial y que lo potenciemos, que yo es una de mi misión ahora, trabajar aquí, este Ujú. sector, para ayudarles a mejorar calidad de vida. Esto no solo es imposible de llevarlo a un trabajo más automatizado me refiero que al final eso es un proceso natural y debe seguir siendo natural. El tomate no es perfecto, no siempre es rojo. Hay tomates verdes, hay tomates más grandes, más pequeños, y esto es lo que lo diferencia. Ahí está la calidad, ¿no? El momento que tú vas al mercado y todos los tomates son iguales, no quiere decir que sean malos, pero a mí... Claro, son de cámara, ¿no? Pero bueno, el caso Yo de, no opino. el caso del electricista, del fontanero, es verdad que son profesiones que la IA aportaría poco porque o sea, no hay automatización, igual que la construcción, o sea, son gremios que no hay. Pero, en mi Sí opinión, puede mejorar la calidad de vida. Mira, y perdona que te por corte. supuesto. Ahora un cerrajero de mi barrio, cerrajero 24 horas. Ese hombre tiene varios chicos, pero los tiene como cerrajeros para que vayan de urgencia, ¿vale? Lo que sí ahora tiene es su chat de WhatsApp que él Ujú. automatiza todas las consultas y le lanza un mensajito de, oye, te ha llegado un aviso a esta hora, tienes que ir a esta dirección y le hace un pequeñito informe de lo que tiene que hacer para que vayan preparados. Pero ese chico le llega el WhatsApp y él se levanta de su cama, si es que está durmiendo a las 4 de la mañana, Y coge va. su coche y va. Sí, sí, o sea, ahí puede que le solucione un poco, pues si el mismo chatbot habla con el cliente y le dice, pásame una foto de la cerradura, pásame no sé qué, entonces él va Ahí está, directo. Ahí, por ahí eso está. la IA, justo te iba ahí, la IA ahí va a potenciarle, pero es verdad que no le va a sustituir. De momento no hay un robot que te arregle la cerradura si se te pierde las llaves o te la cambie. De momento, Yo, veremos. yo creo que esto de que la gente dice que la IA te va a sustituir, no. La IA ha venido a transformar y a evolucionar cosas Mm. que ya nosotros mismos, yo siempre lo digo, creo que ahora con la inteligencia artificial vamos a redefinir conceptos como el de la productividad. O sea, ahora ya trabajos más ortodoxos, más manuales, administrativos, de gestiones, todo esto no es que vaya a desaparecer, es que esas personas necesitan encontrar otro valor en la sociedad. Porque ha venido, igual que Internet conectó todo y al pequeño negocio lo hizo mierda,
y se tuvo que reinventar. Ahora va a Ujú. pasar lo mismo a pie de calle. Y es evolución pura. Es Sí. evolución pura. Sí, sí, ya pasó, o sea, cuando automatizaron el campo, que metieron 4 riegos por goteo y un tractor, pues ¿qué pasa? Pues que el agricultor que tiene que hacer, pues ir subido en el tractor, programar el goteo, arreglar no Claro, sé qué, ahora ser experto en bombas de agua, pues cosas que antes no hacía porque cogían cubos y lo ponían. Entonces, ahí está. salen nuevas profesiones, igual que hace 20 años nuestras profesiones pues no existirían, pues se van creando y eso ha pasado a lo largo de la Claro, historia. O sea, no hay que tener miedo. por supuesto. Sí, Entonces, bueno. sí. Al final lo que uno tiene que. Yo lo digo siempre, yo gran parte de todo esto que yo he conseguido materializar y que a día de hoy es mi realidad, es a base del autoconocimiento, de saber en qué soy bueno, cuál es mi aportación y por dónde puedo llevar todo esto. Y creo que esto es un trabajo que cuidado con estas palabras, pero y en absoluto quiero menospreciar nada ni que suene así, ¿no? Pero a lo mejor personas que no se han parado a dedicarse su tiempo a lo largo de la vida son arrastrados por las corrientes sociales y acaban teniendo trabajos más, no simples, pero más manuales, ¿no? Y entonces estos son los primeros que, por ejemplo, una cajera, ¿vale? O un cajero de cualquier tienda. Hace ya que sacaron los cajeros automáticos para sustituir toda la gestión económica, para evitar robos, para tal, para cual. Claro, entonces, si tú no, yo como Daniel digo, vale, yo no sé qué le puedo dar a este mundo, ¿no? ¿Cuál es mi aportación? ¿Cuál es mi habilidad? ¿Cuál es mi pasión? ¿Dónde puedo poner mi energía? ¿En qué soy bueno, no? Me voy a dejar llevar por la emoción y voy a estar dando saltos siempre sin rumbo. ¿Qué va a ocurrir? Que todas estas faenas, ¿no? Que tienen esa barrera de entrada más bajita, por decirlo así, o que los mínimos son menos, son las primeras que se van a automatizar. Primero, ¿por qué? Porque hay mucha disposición y hay mucha inversión de estructura en contratación en este punto. Entonces, si yo puedo poner una máquina registradora en vez de 5 chicas o 5 chicos, lo voy a hacer. Porque al final, aquí, y por desgracia o por suerte, un negocio no atiende de emociones, atiende de números. Y si dos Es más dos así. son cuatro, pues yo he sido el primero que he llevado por la parte emocional mi negocio y te la comes. Es que te la comes. Esto no es una ONG, yo no llevo un casco azul para ir ayudando a mansalva a todo el que lo necesite, porque sí. No, tiene que haber un criterio. Y a nivel de empresa, uno siempre empieza a recortar por abajo. Recortar, cuidado, o a transformar, porque a mí me gusta transformar. Yo siempre digo que la inteligencia artificial no viene a quitar nada, viene a potenciar lo que hay. Lo que es bueno lo va a subir y lo que es malo lo va a eliminar muy rápido. Sí, estoy de acuerdo ahí. O sea, lo que has dicho, al final una empresa está para ganar dinero y también los que trabajamos, trabajamos para ganar dinero. O sea, no debe ser tabú Claro. y no es malo, no es malo. Pero bueno, oye, volviendo un poco a los casos que hablamos, me has contado sobre Waltuk, que la verdad que me parece un caso de uso muy bueno y sobre todo muy escalable, porque al final los chatbots y las automatizaciones que hagas en España se podrían llevar a otros países, por ejemplo, o incluso a Uh otras -huh. ciudades, o sea, lo podrías escalar mucho. ¿Cuál es el otro caso que antes de cámaras hablábamos un poco y he dicho, vamos a grabar, no quiero que me cuentes aquí todo, que luego si no nos quedamos a medias? Quiero que me cuentes el caso de la Marina y todo eso que me has contado antes, a ver en qué Pues consiste eso. son un grupo de chicas Ujú. maravillosas, potentes, que a mí me iluminan, que es la Mar Consultora, Naira, Sonia, Lucía. Luego hablaremos también en particular de Rosa, que esto es muy interesante con todo el tema de ley. Pero bueno, estas chicas pues tienen una propuesta de transformación también en todo el ámbito marítimo a nivel nacional, en toda España, donde pues tienen un proyecto muy bonito, como hablamos, en el que hemos creado Capitana. Capitana es otro Ujú. agente que se dedica pues a asesorar a todos esos barcos, a toda la gente del sector marítimo, toda la gente que genera riqueza y economía en ese mundo y sobre todo que enseña, porque muchas de ellas son profesoras, son madres y han vivido toda la vida, pues como hablábamos, del campo, del mar, es otro campo, ¿no? En que podemos aplicar este mismo ejemplo, ¿no? Y ellas, pues, con todo este proyecto que tienen y esta visión tan que a mí me empapan de esa energía,
creamos Capitana para asesorar a todas estas personas que están todo el día en el mar, ¿no? Y que podamos acompañarlas tanto a nivel legislativo, documentos, gestiones, procesos, y también asesorarlos pues, de cara pues, pues eso, ¿no? A que puedan tener problemas en una auditoría, ¿no? A nivel de con los seguros, con las licencias. Va todo muy relacionado y luego también tienen una vertiente de educación donde traen a grupitos, a chicos, a coles, les enseñan, ¿no? Lo que es ese ecosistema azul, a concienciarlos. Y ya te digo, nosotros hemos trabajado aquí, hemos creado a Capitana, que se encarga de asesorar a toda esta gente que trabaja en el mundo del mar, todo lo que flote. Lo que pasa es que a mí esta frase me da un poco de gracia porque a mí me vienen recuerdos de mi infancia con todo lo que flote un poco raro. Vamos a dejarlo ahí. Y es eso, construimos Capitana mano a mano. Bueno, la están defendiendo a capa y espada, la están presentando por todos lados, todo tipo, desde cofradías, buques, trabajadores, docentes, todo lo relacionado con el ecosistema azul, con su proyecto de Sysbot, ¿vale? Que es su aplicación. Y ahí es donde está integrada Capitana, asesorando a todo el que lo necesite para que esté respaldado, esté seguro, esté al día y pueda estar tranquilo. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Oye, qué bueno, porque la verdad que te gusta el rock and roll de ir a sectores poco familiarizados con tecnologías tan modernas, podríamos decir de esa manera. Yo, O sea, como dice mi suegro, soy más de campo que una amapola. ya lo veo porque, jolín, vas fuerte, ¿eh? Pero a raíz de esto, quería preguntarte cómo es la adopción por parte del cliente final de la IA, porque bueno, es algo bastante disruptivo, yo creo, y bastante novedoso en sus negocios. ¿Cómo la están adoptando? ¿Están abrazándola y diciendo vamos a usar Capitana? ¿Algunos pasan o hay de todo? ¿Cuál es un poco así la imagen general? Hay de todo, hay de todo. Esto es una curva de adopción, es algo que es un proceso que está planteado a tiempo, a etapas, a años Ujú, incluso, porque hay perfiles más seniors donde toda su vida han llevado a papel y boli. claro. Y esto, pues bueno, pues tiene también, somos conscientes, pero al final, sobre todo ellas, que llevan tantos años en el mundo, dijeron, oye, resulta que esto va por aquí y todo el mundo tiene WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil, lo más accesible? Y si aparte le añades mi gran frase favorita, que más de un clic es mucho, eh, te lo llevas a WhatsApp, todo es en texto, al final nuestros agentes, como tú bien decías, procesan imágenes, puedes hablar por audios, por texto, a cualquier hora, en cualquier idioma. La barrera es, tú piensas, por ejemplo, en el aspecto del mar, pues hay un porcentaje de extranjería, ¿no? Sobre Ujú, todo de claro. África, que vienen, y a lo mejor el español no es el idioma, digamos que hablar en español es una fricción, o sea, es algo que complica, ¿no? Y cuando Capitana te puede atender en cualquier idioma, Swahili. sí, sí, en mongol, en el idioma que a ti te dé la gana, Ujú, pues al final creo que ahí sí que es una gran victoria, ¿no? Porque erradicas esta fricción, lo haces todo muy cercano. Hoy en día, al igual que hace 15 años, o yo recuerdo con 8 añitos cuando mis papás se divorcian, que me dan un Nokia, yo odiaba el móvil. Hoy en día no somos capaces de... Tú fíjate lo que te digo, que desarrollo inteligencia artificial y vengo de haber generado mucho rechazo de la tecnología, que yo mi sueño es vivir en una casita en mitad de la naturaleza con 4 palos. Pero es eso, nosotros intentamos llevar al WhatsApp, que hoy en día nadie sale de casa. O sea, tú antes en casa te dejan las llaves de casa que dejarte el móvil. ujú, sí. Entonces, hoy en día un papel en el agua se moja, un móvil, ya un IP, cualquiera que sea el nivel de protección que tenga al agua, es una herramienta, ¿no? Y hoy en día estás hiperconectado con el WhatsApp en cualquier momento, no necesitas estar en puerto, no necesitas estar en tierra, puedes comunicarte con Capitana y esto, pues quieras o no, hace que la puerta de entrada y sobre todo la acogida, pues sea muy, muy agradecida.
Me parece lo más inteligente porque la fricción, ya la IA tiene fricción, más luego encima creas un canal aparte que no sea, como has dicho, WhatsApp, me parece lo más adecuado. Y también me parece algo casi heroico porque yo me he peleado con la API de WhatsApp y para mí me ha dado más dolores de cabeza que otra cosa, entonces que lo tengáis funcionando ahí Pero me porque tú alegra. no tienes tu propia instancia de WhatsApp. Claro, yo no tengo business, entonces hay que hacer No, no. triquiñuelas. Bueno, yo te puedo. Luego podemos dejar, si te parece bien, una lista de herramientas que yo uso. Sí, por favor. Gran parte de, como por ejemplo WhatsApp, ya te la digo aquí, es Wazen, de Ujú. mi amigo Ronald, es un desarrollador magnífico. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos también, que todo aquel que quiera acceder es una API de pago, es privada, porque al final también tienen su soporte de atención al cliente y demás. Pues con el código de soluciones DRC tienen un 50% de descuento, ya lo tenemos más que Toma. hablado. Entonces, para todo aquel que tenga fricción, ¿no? A pesar de que hay muchas otras herramientas, Evolution API, iCloud, Mm. miles que te podría decir, que Colbel. yo las he probado todos, Mm. yo me quedo con esta, es de pago, pero lo prefiero porque aparte de tener una comunidad, tiene un equipo técnico como lo tenemos nosotros. Y yo siempre lo digo, la tecnología está bien siempre que sepamos hasta dónde. Luego tienen que haber personas. Y esto es insustituible. Sí, estoy de acuerdo. Además, es que el tema de las automatizaciones, muchas veces los dolores de cabeza vienen más por las conexiones que por la automatización en sí. O sea, mantener conexiones con API de WhatsApp o de Meta o de Instagram, o eso, hay muchas empresas, gracias a Dios, que se dedican exclusivamente a eso y te conectas a ellas y mira, un dolor menos y yo me dedico a hacer IA, que es en lo que soy bueno. O sea, Literal. me voy a tomar, vamos, me voy a apuntar la recomendación porque hemos utilizado Evolution Y API, los 30 primeros Colbel. días son eh, gratis. Venga, hashtag ad, luego te paso la factura. Para nada. Creo que Ronald hace un muy buen trabajo Nada. y creo que esto se lo merece. Oye, genial, genial y pues nada chicos, ya sabéis a utilizar ese servicio si lo necesitáis. Te quería preguntar un poco respecto a temas un poquito más aburridos quizá de GDPR, IA y tal, pero que realmente hoy en día pues hay que Aquí me pongo cumplir. serio, Eh, ahí no hay código de descuento. Y me Bueno, gustaría. sí, aquí la información es ahorrarte mucho dinero. Pues mira, eso sí, porque y además hay información bueno, para empezar, bueno, quiero que nos cuentes un poco, porque Vale. siempre, por lo que he leído en tu página web, en tu perfil y tal, que como que Ajá. os distinguís mucho por el tema de seguir el cumplimiento normativo de la ley de inteligencia artificial, Así el es. GDPR, todo esto, cosa Ujú. que, oye, empresitas pequeñas o chavales haciendo workflows no hacen. Entonces, es una cosa como diferencial, ¿no? Que ofrecéis a las empresas el hecho de, oye, os garantizamos un cumplimiento normativo, los datos están aquí, si el chatbot es una IA se avisa. Bueno, ¿cómo lleváis Ujú. ese tema vosotros? Aquí lo primero que hay que entender es que al igual que cuando tú te compras un coche y llevas sus documentos y tú debes pasar una ITV, esto es exactamente lo mismo. Esto es esencial entenderlo, sobre todo para el que está empezando. Y luego, en España hay una norma que te dice que el no conocimiento de la norma no te exime de ella. Quiere decir que tú no lo sepas no significa que no vayas a pagar por ello. Y esto es Hmm. un juego legal que hay que todos formamos parte, te guste o no te guste. Como tú bien dices, aquí sí me pongo una medalla de reconocimiento, pero no a mí, a Rosa y a mí, porque sin Rosa esto sería imposible. Rosa es quien me lleva, es mis ojos donde yo no veo, mis manos donde no llego y mis pies donde yo no ando. O sea, para mí es esencial. Y ella lleva todo el aspecto legal de soluciones de RC para cada proyecto exhausto, donde nos Ujú. encargamos de que esté al día con el cumplimiento de ley de protección de datos, con todo el tema del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y ahora el famoso Omnibus, que va a dar mucho de qué hablar. Pero bueno, aquí, como tú bien dices, no voy a entrar en materia porque no soy experto en esto. Aquí yo creo que sería mejor, Rosa, la podéis encontrar en LinkedIn, quien no a través de mí puedes contactar con ella y para las empresas que ya han implementado esto, debo decirles que el RGPD no es un parche a vista, sino esto se debe visualizar y se debe contemplar mucho antes de empezar a desarrollar la inteligencia artificial. O sea que si ya la tienes y no tienes esto, vas tarde.
¿no? Entonces, si alguien quiere contactar con ella, que se ponga en contacto conmigo en LinkedIn, que la pueda buscar a ella. Si no, en Zona Vigilada es su plataforma web, donde podéis acceder y contactar con ella directamente. Pero como bien hablamos, aquí es muy importante y sí que es completamente diferencial en soluciones de RC, porque yo no conozco a nadie que le ponga tanto peso como yo le pongo a este punto. Como bien hablábamos, hoy en día la información, igual que la atención, son dos cosas que se cotizan muy caras y sobre todo que tienen consecuencias muy grandes, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a Rosa y me expone todo esto, yo veo que esto no es algo que quieras o no quieras, esto es algo que debes. Y claro, los chicos que ahora están empezando, sobre todo por los chicos que están empezando ahora, te diría más este mensaje, deben tener mucho cuidado. Deben tener mucho cuidado porque cuando empiezas a tratar con información, números, teléfonos, sobre todo si estás trabajando la atención al cliente, ¿no? Como estoy especializado yo, trabajas con datos sensibles, puedes tener datos de menores. Si trabajas con gestión documental, igual, direcciones, números, cuentas bancarias, si tienes pasarelas de pago, tarjetas de crédito, es que no es ninguna broma. O sea, no es ninguna broma. Aunque, como tú decías al principio, aunque yo tenga una pequeñita automatización dentro de mi sistema, como tú tengas una fuga de datos y un cliente se dé cuenta y te denuncie o te pida reclamación, no vas a tener dinero para pagarla. Sí, No vas es a que, tener y dinero eso, para pagarla. y es que eso no solo es GDPR y todo eso, sino los temas de seguridad, es poner un endpoint con una API o cosas así que la gente no tiene en cuenta, no solo por filtramiento de datos, simplemente costes y que una persona sin autorización se pueda conectar a tu workflow, ya, o sea, eso la gente, muchos no lo están teniendo en cuenta, porque como es tan fácil hacer un front bonito y conectarlo a N8N con este webhook y tal, pero es que ese webhook lo tienes público, amigo. O sea, ahí puedo entrar yo y mandarte 1 millón de peticiones en medio segundo y te tira el servicio. O sea, eso hay que tener Yo mucho tengo cuidado. clientes, correcto, yo tengo clientes que tienen bases de datos, que tenían sus proveedores tecnológicos y decir, oye, esto no funciona. Y yo haciendo una petición HTTP, estoy sacando datos de esa base de datos. Ya ves, Y con te un estoy get. hablando de documentos legales, ¿eh? Te estoy hablando de documentos legales. Solo haciendo pin, haciendo un get a una URL. Tú imagínate si le dedico 10 minutos más. Te vacío la tabla de contraseñas. Y no eres hacker, pero alguien que en verdad se dedique a esto, que hay muchas personas, sean éticos o no, pues se ha acabado. O sea, ya tu empresa, ya todo filtrado y como se publique, pues lo que hemos comentado al principio, la reputación Está también, o sea, muerto. es la muerte por una automatización tonta de alguien no experto que ha visto no sé qué vídeo y lo ha hecho. Por eso hay que ir Literal. de mano de expertos. O sea, es que no... Literal. Literal, literal, sí, sí. Y yo, aprovechando ya esto, sí me gustaría decir, Hmm. esto sí que es un poco ya más propaganda, ¿no? Por decirlo, Dale, dale, esto es que un altavoz. tanto Rosa como yo hemos creado un programa certificado donde reunimos todas estas bases legales y requerimientos mínimos que una persona que ya trabaja con la inteligencia artificial, que la desarrolla y la implementa, debe conocer y debe brindar a sus usuarios, a sus clientes. Esta formación va a salir el 1 de diciembre y, bueno, lo dicho, ya está hablado que para todas las personas que vengan pues, de este podcast o que se pongan en contacto con nosotros durante los primeros días, pues un poquito, ¿no? Como aportación de valor, les vamos a hacer un descuentito muy chulo. Esto lo voy a dejar ahí para los curiosos, no voy a decir cuánto es, pero que vale mucho la pena. Y vas a tener tu pequeñito certificado conforme tú tienes un cumplimiento 360 de la normativa europea y española en base a la protección de datos e inteligencia artificial y que recomiendo muy encarecidamente que cualquier persona que se dedique a ello, por lo menos lo tenga presente. No te digo que te lo vayas a hacer, no busco vendértela, sí que te digo que porque pasa siempre, ¿no? Esperamos a tener un problema para solucionarlo y aquí ya vas tarde. Y aquí ya vas tarde, ¿no? Entonces, el fuego no se apaga cuando la casa está ardiendo. Se detecta cuando sale un poquito de humo o antes de encender la hoguera, ¿no? Y aquí es cuando nosotros este programa es un programa de 5 módulos, muy rápido, lo hemos hecho
muy dinámico, pensando en la vertiente tanto del desarrollador, como puedo ser yo, como puedes ser tú, como en el del empresario. Con casos prácticos, con plantillas, hemos creado GPTs personalizados para que el usuario que esté dentro pueda hacer consultas, ¿no? A cualquier hora del día. Oye, resulta que yo he entrado a este programa, ¿vale? Y a los 15 días me llega alguien que me hace una propuesta, pues puedo hablar con Norma, puedo hablar con Sofía, que les hemos puesto nombres, las hemos personalizado todas. Todo esto de la mano de Rosa, lo digo siempre. Y están muy bien hechas, donde tú puedes interactuar con ellas y decir, oye, tengo esta propuesta, que tengo que tener en cuenta, qué tipo de riesgo supone, todo esto, y la verdad que es algo que está muy bien parido, muy bien enfocado, y creo que es algo que al igual que te decía el resto, hay mucho trabajo detrás, hay mucha concienciación, sobre todo, y es un background recogido de mucha experiencia, de muchos años. Piensa que Rosa lo mismo lleva 30 años trabajando en el campo, se las ha visto de todos los colores, y tener la tranquilidad de que sabes que estás haciendo las cosas bien, no tiene precio. Sí, ¿no? Y además es que ahora sí que es verdad que puede haber una mini tregua en la ley de inteligencia artificial y tal, pero es que va a llegar. O sea, tarde o temprano Por van a supuesto. llegar las primeras multas en España, la oficina del dato de Coruña se va a poner en marcha y va a empezar las primeras multas. Entonces, es algo obligatorio. O sea, no, como has dicho, no es optativo de, ay, a ver, que me den un aviso. No, esto va a entrar. Sí, 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 Entonces, así es. entonces, bueno. Pues nada, antes de terminar, me gustaría, siempre me gusta hablar un poquillo de futuro y de consejos que nos pueda dar el invitado. En este caso, creo que podría estar muy guay si pudieras dar consejos a alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en dar salto a automatización, ya sea para otros o para su empresa. ¿Por dónde le recomiendas empezar? Porque es algo que, oye, la gente pues dice, oye, yo quiero automatizar y ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Por lo menos, no tanto para vender, sino para ellos, para decir, voy a hacerme una cosita aquí en mi ordenador o en mi empresa que automatice una cosilla. ¿Por dónde recomiendas empezar? Yo, lo primero, no es un consejo, una recomendación. Yo puedo hablar de lo que yo he hecho, ¿no? Que es lo que llevamos hablando Ujú, todo el rato. Yo siempre digo que todo esto nace de mi verdad, de atender mis emociones, mis sentimientos, mis miedos. Entonces, sobre todo que se pregunten qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que definen ellos como éxito y sobre todo cuando nadie les ve, cuando están a solas, qué es eso que les genera curiosidad, qué es eso que les llena, ¿no? Porque eso te va a dar pie siempre al siguiente paso. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo tomé la decisión de dejar Step, ¿no? Mi antiguo trabajo, yo tenía una vida estable, yo ya vivía solo con mi pareja, donde tienes ya ese... Pues yo tenía lo que para mí definía como éxito, ¿no? ujú, Salirte de esta zona de confort da mucho miedo. Y la única forma que yo he encontrado en esta vida de traspasar ese miedo es con autoconfianza en base a resultados reales, ¿no? Entonces, todo aquel que se quiera dar el salto, ya no a automatizar inteligencia artificial, como tú dices, sino a cualquier proyecto que quieran hacer, ujú. que se dediquen tiempo a ellos. Que yo creo que de forma natural todos tenemos un propósito, que es muy bonito seguirlo, que es maravilloso escucharlo, y yo empezaría por ahí, por dedicarte tiempo. Yo mismo sí que tengo muchos hábitos dedicados a mí, como digo yo, a estar en modo avión, es muy importante, a escucharme, a atender mis pensamientos y mis emociones, y yo me lo llevaría por ahí constantemente, Javi. Me lo llevaría por ahí, tío. Genial, Dani. La verdad que me encantan estos consejos. Me encanta la visión que tienes y la visión de RC, porque se asemeja mucho a mi visión, a la perspectiva que tengo hoy en día sobre la IA y sobre el futuro también. Así que bueno, ha sido un placer, la verdad, conversar contigo. Se me han quedado un montón de temas, ya no solo de IA, sino oye, de emprendimiento, desarrollo personal y tal, que me gustaría comentar contigo en la segunda temporada, si estás por la labor. Esto es una invitación. Y oye, Y, pues esto, y esto es una aceptación. oye, genial, la verdad, porque ha sido un episodio interesantísimo y muchísimas gracias, la verdad, por tu experiencia y sobre todo por la honestidad sobre los retos, sobre todo el mundo de la automatización. Me ha encantado
antes de irnos, ¿dónde podrían conectar contigo o qué redes tienes para que puedan Pues mira, hablarte si yo quieren? a modo resumen, yo mis dos pasiones, bueno, yo tengo tres pasiones, una es estar con mi familia todo el tiempo que puedo disfrutar de ellos, esta es mi favorita, pero Ujú. luego yo, por ejemplo, en Instagram tengo el perfil de la empresa, que es Soluciones DRC, tengo un Vale. perfil personal mío más privado, aunque sea público, donde comparto, yo me encanta el alpinismo, mi familia viene de tener gente maravillosa como es mi tío en el mundo del alpinismo. También dirijo un club de montaña en mi pueblo, en un pueblecito muy pequeñito. Formo parte de la directiva. Entonces, en Daniel Requena 01, aquí le mole más la naturaleza y las grandes aventuras. Hemos estado en Suiza, en Francia, en mil sitios. Ahora nos vamos a Turquía a hacer el Monte Ararat, el pico más alto, 5.000 y pico metros. Sí, le estamos metiendo mucha caña. Qué A quien le guay. mole más la vertiente más natural, más salvaje que tengo, puede ir a buscar a Daniel Requena 01. Quien quiera Ujú. más versión de inteligencia artificial, Soluciones DRC, el LinkedIn Daniel Requena y ya está. En nuestra página web, solucionesdrc.com y allí pues ya tienen todo para acceder a mí, por si quieren acceder a Rosa, si necesitan algún tipo de ayuda, de recomendación, no solo desarrollamos, también auditamos, tanto en el aspecto legal como en el aspecto tecnológico. Y nada, a quien conecte con todo esto, crea que esto es para él, pues ahí tienen las redes sociales, Daniel Requena 01, Daniel Requena en LinkedIn y Soluciones DRC, tanto en LinkedIn como en la página web como en el Instagram. Vale, Así oye, que nada, Javi, genial. eso es todo, gen- que no es poco. Genial el hecho de dar también tu perfil personal con el tema del alpinismo, que me ha sorprendido bastante. Y si le contactáis, aquí hay una cosa que hacemos siempre, que es crear una palabra secreta. ¿Por qué? Porque LinkedIn está lleno de bots que te contactan y tal, y no sabes al final de dónde vienen. Entonces, me Qué buena esa, gustaría ¿eh? que pensaras una palabra. Yo lo digo siempre, yo tengo La tengo, yo tortilla. la tengo. Venga, pues cuéntala para que la Amor, gente. a mí me tienes que escribir con amor. Amor, amor. Pues todos los que vais Es lo a que su hay. perfil, amor, tiene que estar la Vayan palabra a amor darle amor a Dani. y tiene que ser un mensaje cariñoso, ¿vale? Con eso ya Sí, sabemos que no sois bots. tiene, ahí está. A mí me tienes que demostrar que eres una persona y que tienes sentimientos. Genial, oye, pues muchas gracias, Dani, y gracias a A ti. todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio y seguramente en una segunda temporada con más Dani Requena. Así que muchas gracias Por a favor, todos. y Venga.